El ranchero pidió una novia, pero una famosa prostituta se bajó del carro. Eso debería haber sido el final. Debería haber sido simple. Pero nada sobre Bailey Temefecal era simple, y Tobias Crow estaba a punto de aprender que algunos errores lo cambian todo. El polvo ni siquiera se había asentado alrededor de las ruedas del carro cuando supo que algo estaba mal. La mujer de pie frente a su casa de campo no era la novia por correspondencia sencilla y temerosa de Dios con la que había estado en correspondencia durante 3 meses. Esta mujer llevaba un vestido carmesí que abrazaba cada curva, tenía los labios pintados que sonreían como si conociera secretos que él nunca podría imaginar, y se movía con una confianza que podría hacer que un hombre olvidara su propio nombre. Tobias se quedó paralizado en su porche, con el sombrero en las manos, observándola inspeccionar su propiedad como si fuera de ella. Tenía el cabello negro azabache recogido en un estilo demasiado elaborado para la vida en la frontera. Y cuando sus ojos verdes se encontraron con los suyos, sintió algo moverse en su pecho que no tenía nada que ver con la decepción ni todo que ver con el peligro. El conductor, un hombre curtido con manos nerviosas, bajó de su asiento y se acercó con evidente reticencia. «Señor Crowe», preguntó, aunque su voz llevaba el tono de un hombre que da malas noticias. «Tengo su paquete aquí». «¿Paquete?» Como si la mujer más hermosa que Tobias había visto no fuera más que un saco de grano o una silla nueva. Bajó del porche, sus botas resonando contra las tablas de madera, y trató de entender lo que estaba viendo. La correspondencia había descrito a una viuda llamada Sarah Beth Collins de Missouri. Práctica, modesta, buscando un hogar estable y un trabajo honesto. Esta mujer parecía como si nunca hubiera hecho un día de trabajo honesto en su vida, y la estabilidad le parecía tan extraña como la nieve en verano. «Ha habido algún tipo de error», dijo Tobias, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Pedí una esposa», no hizo un gesto impotente hacia la visión en rojo, de pie junto a su poste de la cerca. Bailey Temefecal se rió, y el sonido era como música tocada en un salón a medianoche. Hermosa y peligrosa a la vez. «Sin error, cariño», dijo ella, con un acento sureño que hacía que su nombre sonara como miel. «Aunque supongo que la situación es más complicada de lo que te hicieron creer». Ella metió la mano en un pequeño bolso de cuentas y sacó una carta doblada. El papel amarillento y desgastado por el manejo. «Sarah Beth Collins me envió en su lugar. Dijo que te dijera que encontró la religión y no podía soportar dejar su trabajo misionero». La sonrisa de Bailey se volvió aguda. «Ella también dijo que te dijera que lo que realmente necesitas no es una esposa, sino alguien que entienda el mundo tal como es». Tobias tomó la carta con manos que no estaban del todo firmes. La familiar caligrafía de Sarah Beth cubría la página, pero las palabras no tenían sentido. Escribió sobre una mujer que le serviría mejor que cualquier esposa tradicional. Alguien que había vivido lo suficiente para apreciar lo que él ofrecía. Escribió sobre Bailey Temefecal como si le estuviera enviando un regalo en lugar de un escándalo. Pero había algo más en la carta, algo que le heló la sangre. Sarah Beth mencionó a hombres que buscaban a Bailey, hombres peligrosos que no se detendrían hasta encontrarla. Escribió sobre deudas que no podían pagarse con dinero y errores que seguían a una persona a través de las fronteras estatales. ¿De qué tipo de problemas estás huyendo?», Tobias preguntó, doblando la carta y estudiando su rostro. Por un momento, la máscara de confianza se deslizó y vio algo crudo y desesperado en sus ojos. «El tipo que hace que la gente muera», dijo ella en voz baja. «Pero no te preocupes, vaquero. No planeo quedarme el tiempo suficiente para que me alcance». Fue entonces cuando se dio cuenta de que el conductor ya estaba de vuelta en su carro. Las riendas en la mano, listo para irse sin siquiera descargar su baúl. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era un error en absoluto, sino algo mucho más peligroso. Alguien le había enviado a Bailey Temefecal, sabiendo exactamente qué tipo de mujer era y sabiendo exactamente qué tipo de problemas se virían. La carreta desapareció en una nube de polvo, dejando a Tobias solo con una mujer que pertenecía a su mundo tanto como una orquídea pertenecía a un corral. Bailey se quedó completamente quieta,
observándolo con esos ojos verdes calculadores, esperando ver qué tipo de hombre era realmente. No puedes quedarte aquí, dijo él. Aunque incluso cuando las palabras salieron de su boca, sabía lo vacías que sonaban. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje, y el sol ya se estaba hundiendo hacia el horizonte. Este es un rancho respetable. Tengo una reputación que considerar. ¿Respetable? Probó la palabra como si fuera algo amargo. Eso es un lujo para las personas que nunca han tenido que elegir entre su reputación y su vida. Ella caminó hacia él con pasos que parecían medir la distancia entre ellos, como una cazadora acechando a su presa. Pero entiendo su preocupación, señor Crow. Una mujer como yo podría arruinar a un hombre como tú solo con respirar el mismo aire. La forma en que ella dijo su nombre hizo que algo se apretara en su pecho. Había pasado 3 años solo en este rancho. 3 años desde que su primera esposa murió al dar a luz junto con su hijo. 3 años hablando con caballos y ganado porque la conversación humana se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Ahora esta peligrosa belleza lo miraba como si pudiera ver a través de toda su soledad y necesidad. No se trata solo de la reputación, dijo, tratando de mantener la voz firme. Tú mismo dijiste que hay hombres buscándote. Hombres peligrosos. No permitiré que ese tipo de problemas lleven a mis tierras. Bayelit inclinó la cabeza, y por primera vez desde que bajó de esa carreta, parecía genuinamente curiosa acerca de él. ¿Tienes miedo de un poco de peligro, vaquero, o tienes miedo de mí? Antes de que pudiera responder, ella estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su perfume, algo exótico y caro que no tenía razón de existir en su mundo simple. Ella extendió la mano y tocó la carta en sus manos, sus dedos rozando sus nudillos. Sarah Beth escribió más de lo que leíste en voz alta, dijo suavemente. Me habló de tu esposa, del bebé, de cómo has estado muriendo un poco más cada día en esta casa vacía. Su voz llevaba una dulzura que parecía estar en desacuerdo con todo lo demás de ella. Ella pensó que tal vez alguien que entendiera la pérdida podría ser exactamente lo que necesitabas. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Sarah Beth nunca había mencionado saber sobre Marta y el bebé en ninguna de sus cartas para él. ¿Cómo podría ella saber detalles que él nunca había compartido con nadie? ¿Cómo sabía ella sobre mi esposa? Preguntó, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Bayelit ahora era triste. Todos los bordes afilados desgastados por algo que podría haber sido una simpatía genuina. Sarah Beth Collins y yo tenemos más historia de la que podrías pensar. Ambas aprendimos lecciones difíciles sobre lo que le sucede a las mujeres que confían en los hombres equivocados. Fue entonces cuando notó la pequeña cicatriz a lo largo de su mandíbula, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Fue entonces cuando vio la forma en que se mantenía erguida, siempre lista para correr o pelear. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cualquier problema del que ella estuviera huyendo ya la había marcado de maneras que no se borrarían. Los hombres que me buscan, continuó, su voz bajando a algo casi vulnerable. No son solo peligrosos. Están conectados con personas de gran influencia y aún más memoria. Personas que no perdonan deudas ni olvidan rostros. Un escalofrío recorrió su espalda que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Qué tipo de personas? Bayelit miró hacia el horizonte donde el sol estaba pintando el cielo del color de la sangre. El tipo que posee jueces y alguaciles. El tipo que hace desaparecer a la gente. Ella se volvió hacia él y él vio un miedo real detrás de la confianza. Pero ellos aún no saben sobre este lugar. Esa sola palabra flotaba en el aire entre ellos como una amenaza y una promesa. Sin embargo, las primeras estrellas estaban apareciendo cuando Tobías finalmente tomó su decisión. Una noche, dijo, su voz cargando el peso de un hombre que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche, pero mañana por la mañana necesitarás encontrar otro lugar a donde ir. La sonrisa de Bayelit era diferente esta vez, más suave en los bordes, como si no hubiera esperado ni siquiera esa consideración. Una noche, es. Luego se acercó a su baúl,
todavía allí donde el conductor lo había dejado, y comenzó a desabrochar las correas de cuero. Aunque debo advertirle, señor Crow, que no soy exactamente el tipo de huésped que está acostumbrado a recibir. La observó luchar con el pesado baúl y se encontró avanzando para ayudarla antes de haber tomado la decisión consciente de hacerlo. Cuando sus manos cubrieron las de ella en el mango de bronce, ella lo miró con algo que podría haber sido sorpresa. Puede que no apruebe tu profesión, dijo en voz baja. Pero me criaron para tratar a las damas con respeto. Señora, se rió. Pero esta vez no había amargura en ello. Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así. Ella le permitió levantar el baúl, y él se sorprendió de lo ligero que parecía para alguien que parecía poseer el mundo. La mayoría de mis pertenencias tuvieron que quedarse atrás. Viajar ligero hace que sea más fácil desaparecer. Dentro de la casa, Tobías encendió las lámparas de aceite y la llevó a la habitación de invitados que Marta siempre había esperado que fuera una guardería. La ironía no se le escapaba, llevar a una mujer de dudosa virtud a la habitación donde soñaba con criar a sus hijos. No es mucho, dijo, colocando su baúl al pie de la cama estrecha, pero está limpio y es privado. Bayelit pasó los dedos por el edredón de retazos, su toque suave como si temiera que pudiera desaparecer. Es perfecto, dijo ella, y él escuchó algo en su voz que no esperaba. Gratitud. Gratitud real. No el encanto de práctica que había llevado como armadura desde que bajó de esa carreta. Hay agua fresca en el lavabo y toallas limpias en el baúl. Tendré café listo al amanecer. Se volvió hacia la puerta, luego se detuvo. Bayelit, esos hombres que mencionaste. ¿Cuánto tiempo tardarán en averiguar a dónde has ido? Ella estuvo callada tanto tiempo que él pensó que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. Tenían a alguien vigilando a Sarah Beth, alguien que ha estado rastreando cada carta, cada contacto que ha hecho. Ella lo miró con ojos que contenían demasiado conocimiento. Saben sobre este lugar, Tobías. Siempre lo han sabido. La sangre en sus venas se convirtió en agua helada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Sarah Beth no me envió aquí para salvarme. Ella me envió aquí para salvarte. Las manos de Bayelit temblaban ahora. La fachada de confianza completamente abandonada. Los hombres que me buscan, no solo quieren que vuelva. Quieren hacer un ejemplo de cualquiera que me haya ayudado, de cualquiera que me haya mostrado amabilidad. ¿Cuánto tiempo? Su voz era plana, mortalmente tranquila. Estaban 3 días detrás de mí cuando dejé Kansas City. Quizás menos ahora. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma como si intentara mantener las piezas juntas. Pensé que podría quedarme una noche, descansar un poco y irme antes del amanecer. Pero si están rastreando la correspondencia de Sarah Beth, ya saben que existo. Ya lo saben todo. Su voz se quebró en la última palabra. Tu nombre, tu rancho, probablemente incluso lo que desayunaste hace 3 semanas. No son solo criminales, Tobías. Están conectados con políticos territoriales, marshals federales, hombres con recursos que no puedes imaginar. Fuera, algo se movía en la oscuridad más allá de su línea de cercas. Podría haber sido un coyote o el viento moviendo la maleza. Pero Tobías había pasado suficientes noches solo en esta tierra para conocer la diferencia entre los sonidos naturales y algo completamente diferente. Ya están aquí, ¿verdad?, susurró. Tobías se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de las cortinas. La luz de la luna pintaba su propiedad de plata y sombra, revelando nada más que pasto vacío en el oscuro contorno de su granero. Pero algo se sentía mal, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Falsa alarma, dijo, aunque su mano permanecía en el rifle que guardaba junto a la puerta. Probablemente solo mi imaginación descontrolándose. Bayelit se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Tu imaginación no sobrevivió 3 años sola en un rancho fronterizo por ser descuidada, dijo suavemente. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Ella tenía razón, y ambos lo sabían.
El silencio afuera era demasiado completo, demasiado perfecto. Incluso sus caballos parecían inusualmente tranquilos, y su ganado siempre había sido mejor que cualquier perro guardián para detectar el peligro. Háblame de Sarah Beth, dijo, necesitando entender cómo había sido atrapado en esta red sin su conocimiento. ¿Cómo supo ella sobre Marta y el bebé? Nunca los mencioné en mis cartas. Bayelit se apoyó en el marco de la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Sarah Beth Collins no es quien crees que es, dijo después de un largo momento. Su verdadero nombre es Sarah Beth Morrison. Estaba casada con un juez territorial en Missouri, un hombre con conexiones con personas muy peligrosas. El nombre Morrison le golpeó como un golpe físico. La jueza Morrison había sido mencionada en periódicos de 3 territorios, siempre en conexión con fallos controvertidos que favorecían a los ricos terratenientes y varones de los ferrocarriles sobre los colonos comunes. Ella fue su esposa hasta que descubrió en que estaba realmente involucrado. Bayelit continuó, trata de personas, fraude de tierras, corrupción política que llegaba hasta Washington. Cuando ella intentó dejarlo, él la declaró mentalmente incompetente y la encerró. ¿Cómo logró escapar? No lo hizo. La saqué. La voz de Bayelit llevaba un orgullo que lo sorprendió. El juez Morrison era dueño del burdel donde trabajaba. Lo usaba para comprometer a políticos y empresarios, recopilando secretos que podía usar como palanca. Sarah Beth y yo nos hicimos amigas durante sus visitas. Y cuando supe lo que le había hecho, no podía quedarme de brazos cruzados. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Pero la imagen que formaron era más aterradora de lo que Tobías había imaginado. Entonces, los hombres que te persiguen trabajan para el juez Morrison. Y ahora también están persiguiendo a Sarah Beth, junto con cualquiera que nos haya ayudado a nosotros. Se dio la vuelta para mirarlo de frente, y él vio un verdadero remordimiento en sus ojos. No sabía que ella había estado en contacto contigo. No sabía que ella me había enviado a alguien inocente, pero tú viniste de todos modos. Estaba desesperada. Cuando alguien te ofrece una tabla de salvación, no haces demasiadas preguntas sobre a dónde conduce. Ella extendió la mano y tocó su brazo. Sus dedos cálidos contra su piel. Pero ahora te he metido en algo que podría matarte. Y no puedo vivir con eso. Fuera, uno de sus caballos relinchó suavemente. El sonido llevaba una nota de ansiedad que hizo que ambos se congelaran. Tobías había tenido esos animales durante años y conocía cada sonido que hacían. Ese no era el llamado de un caballo sintiendo un depredador o reaccionando al clima. Ese era el sonido de un caballo reconociendo a extraños humanos. ¿De cuántos hombres estamos hablando? Tobías preguntó, ya moviéndose hacia su gabinete de armas. Morrison mantiene una fuerza de seguridad privada de al menos 6 hombres. Exmilitares, exagentes de la ley, del tipo que hacen preguntas después de apretar el gatillo. La voz de Bayelit era firme, pero sus manos temblaban. Son asesinos profesionales, Tobías. Esto no es una justicia de frontera que puedas resolver con una pelea justa. Sacó su escopeta y comenzó a cargar cartuchos con una destreza deficiente. Quizás no, pero esta es mi tierra y la conozco mejor que ellos. No entiendes, dijo con urgencia. No solo matan a la gente, la destruyen. Tu reputación, tu medio de vida, todos los que alguna vez te importaron. Morrison tiene jueces y alguaciles en su bolsillo en 5 territorios. Fue entonces cuando escucharon el sonido que confirmó sus peores temores. Los pasos cuidadosos y deliberados de alguien que intenta con todas sus fuerzas no ser escuchado. Tobías hizo una señal a Bayelit para que se mantuviera agachada mientras se acercaba a la puerta principal. Los pasos se habían detenido, lo cual de alguna manera se sentía más amenazante que si hubieran continuado. Quienquiera que estuviera ahí afuera sabía cómo cazar presas humanas. Hace 3 años, susurró Bayelit, su voz apenas audible. Presentaste una reclamación contra la Comisión Ferroviaria Territorial. ¿Recuerdas? Se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. Por supuesto que lo recordaba.
El ferrocarril había intentado construir vías a través de su propiedad sin compensación, alegando dominio eminente. Los había enfrentado en los tribunales y había ganado. Pero la victoria le había costado la mayor parte de sus ahorros y le había hecho enemigos en altos lugares. El juez Morrison fue quien falló en tu contra inicialmente, continuó ella. Antes de que la apelación llegara a la Corte Federal, tu caso le costó un soborno sustancial de los varones de los ferrocarriles. Todo encajó con una claridad nauseabunda. Esto no tenía nada que ver con Bayelit. No del todo. Esto se trataba de saldar viejas cuentas, eliminar a un hombre que había tenido la audacia de enfrentarse a la política territorial corrupta. Sarah Beth te envió aquí porque sabía que ya estaban planeando venir por mí, dijo él. La realización le golpeó como un golpe físico. Pensó que si yo estaba aquí, si parecía que estabas albergando a un fugitivo conocido, podrían justificar lo que planeaban hacerte. La voz de Bayelit llevaba un peso de culpa que le apretaba el pecho. Ella estaba tratando de darte una oportunidad de luchar al asegurarse de que supieras que el peligro se acercaba. Una ventana se rompió en la parte trasera de la casa, seguida inmediatamente por el fuerte golpe de botas en el suelo de la cocina. No eran hombres que planeaban tomar prisioneros o hacer preguntas. Habían venido a terminar lo que el sistema legal no había logrado. Tobías tomó la mano de Bayelit y la arrastró hacia la puerta trasera, pero más sonidos provenientes de esa dirección les indicaron que su ruta de escape ya estaba cortada. Estaban rodeados, atrapados en la casa que él había construido con sus propias manos. El hogar donde había planeado criar una familia. La despensa, susurró, llevándola hacia una trampilla oculta cerca de la chimenea. Se conecta a un viejo pozo de mina. Podemos salir por el granero. Tobias Crowe, una voz llamó desde afuera. Tranquilo y profesional. Este es el Deputy Marshal Crawford. Tenemos una orden federal de arresto para Bayelit Mfekal y cualquier persona que albergue a un fugitivo conocido. Mariscal de la Corte Federal. Eso significaba que el alcance de Morrison se extendía aún más de lo que Bayelit había imaginado. Un juez territorial con conexiones en la aplicación de la ley federal era más peligroso que cualquier banda de forajidos. Sabemos que ambos están dentro, continuó la voz. Ríndanse ahora y haremos esto fácil para todos los involucrados. Bayelit le apretó la mano y él sintió que temblaba. No están aquí para arrestar a nadie, susurró. Crawford trabaja directamente para Morrison. Lo he visto antes. Pasos pesados se movieron por su cocina. Metódico y buscando. Más vidrio se rompió, esta vez desde la ventana de su dormitorio. Estaban realizando una búsqueda habitación por habitación, lo que significaba que tenían tal vez minutos antes de ser descubiertos. Tobías levantó la trampilla lo más silenciosamente que pudo, revelando la estrecha escalera de madera que conducía hacia la oscuridad. La bodega de raíces había sido excavada por el dueño anterior, un hombre paranoico que temía ataques indios que nunca llegaron. Ahora podría ser lo único que los separa de la muerte. Las damas primero, susurró. Pero Bayelit sacudió la cabeza. Si te pasa algo, yo estoy muerta de todos modos. Tú primero. Sus ojos verdes eran feroces a la luz de la lámpara. Además, vaquero, he estado huyendo de asesinos más tiempo que tú. Antes de que él pudiera argumentar, ella se inclinó hacia adelante y lo besó suave, rápido y desesperadamente. Sus labios sabían a miedo y determinación y algo que podría haber sido esperanza. Eso es en caso de que no lo logremos, susurró contra su boca. Entonces la puerta principal explotó hacia adentro y su tiempo se agotó. Tobías se lanzó primero a través del trapo, aterrizando con fuerza en el estrecho espacio de abajo. El sótano de raíces olía a tierra y papas viejas, pero el aire era respirable, y el túnel se extendía hacia el granero tal como él recordaba. Encima de él, Bayelit lo siguió, cerrando la trampilla detrás de ella justo cuando unas botas retumbaban en el suelo de su sala de estar. ¿Dónde está ese túnel?, susurró, su voz tensa con pánico controlado. Le agarró la mano y la guió a través de la oscuridad, sintiendo las ásperas paredes de une con su mano libre. El túnel era estrecho,
apenas lo suficientemente ancho para una persona, y tenían que moverse en fila india hacia lo que él esperaba que todavía fuera una salida viable. Detrás de ellos, voces apagadas resonaban por la casa. Revisa cada habitación. Destruyan el lugar si es necesario. Crawford los quiere vivos, respondió otra voz. Órdenes de Morrison. Bayelit tropezó detrás de él, apoyándose contra la pared del túnel. Porque viva, susurró. A Morrison nunca le ha importado mantener a los testigos con vida antes. Esa era una pregunta que Tobias no quería considerar demasiado detenidamente. Hombres como el juez Morrison no mantenían a las personas con vida por compasión. Los mantenían vivos porque necesitaban algo. Y lo que Morrison necesitaba de ellos probablemente era peor que una muerte rápida. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, lo que significaba que se estaban acercando a la base del granero. Tobias podía oler heno y cuero de caballo. Olores familiares que deberían haber sido reconfortantes, pero ahora se sentían como una trampa esperando a activarse. Si los hombres de Crawford fueran tan profesionales como Bayelit decía, tendrían a alguien vigilando las rutas de escape obvias. Hay algo más, dijo Bayelit en voz baja mientras subían. Algo que no te dije sobre la carta de Sarabeth. Incluso ahora, incluso con asesinos armados registrando su casa, ella seguía reteniendo información. ¿Qué? Ella escribió sobre una caja fuerte, dijo que heredaste una de la familia de tu esposa junto con algunos documentos que podrían ser valiosos para las personas equivocadas. La respiración de Bayelit era entrecortada por la subida y el miedo. Morrison no solo quiere eliminarte por el caso del ferrocarril. Él quiere lo que sea que la familia de Marta haya dejado atrás. Tobias se detuvo de escalar tan de repente que Bayelit chocó contra su espalda. La familia de Marta está a salvo. Lo había olvidado por completo. Una pesada caja de hierro que había venido con otros objetos heredados que había guardado en el desván del granero. El padre de Marta había sido agrimensor para el gobierno territorial antes de su muerte. Un hombre que había trazado rutas de ferrocarril y depósitos minerales en 3 estados. Mapas de topografía. Respiró. Su padre documentó depósitos de mineral y derechos de agua que el gobierno nunca registró oficialmente. Mapas que podrían valer millones para los compradores adecuados o usarse para destruir contratos ferroviarios basados en afirmaciones geográficas falsas. La voz de Bayelit llevaba una nueva comprensión. Esto no se trata de que presentes un desafío legal a un sesgo. Esto se trata de que accidentalmente heredas pruebas que podrían derribar toda la operación de Morrison. Sobre ellos, la puerta del granero chirrió al abrirse. Los pasos se movían por el suelo de madera con cuidadosa precisión, y el heno crujía mientras alguien registraba los establos. Estaban atrapados entre los hombres en la casa y quien ahora estaba buscando su única salida. Necesitamos esos mapas, susurró Bayelit con urgencia. Son lo único que nos mantiene vivos. Mientras Morrison no sepa dónde están, no puede permitirse matarnos. El desván, respondió Tobias. 20 pies sobre quien quiera que esté en mi granero ahora mismo. A través de las delgadas tablas de madera sobre sus cabezas, podían escuchar a un hombre moviéndose metódicamente de un establo a otro. La búsqueda era minuciosa, profesional y se acercaba a la salida del túnel con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando Tobias se dio cuenta del error fatal en su plan. La salida del túnel estaba directamente debajo del desván del granero donde estaba escondida la caja fuerte de Marta. Para llegar a su única ventaja contra Morrison, tendrían que salir a la superficie en el lugar exacto donde el hombre de Crawford estaba llevando a cabo su búsqueda. El sonido de las botas se detuvo directamente sobre ellos. A través de las rendijas en las tablas del suelo, Tobias podía ver la silueta de un hombre con un rifle revisando metódicamente cada rincón del granero. Tenían tal vez 30 segundos antes de que descubriera la entrada del túnel. Bayelit le presionó algo frío y metálico en la mano. Un pequeño dardo, el tipo de arma que una mujer en su profesión podría esconder en su corsé para protegerse. 2 disparos, susurró contra su oído. Haz que cuenten. No puedo pedirte que lo hagas. No estás pidiendo.
Estoy ofreciendo. Sus ojos verdes eran feroces en la tenue luz que se filtraba desde arriba. Además, vaquero, tengo más experiencia con situaciones desesperadas que tú. El hombre sobre ellos se movió hacia la escalera que conducía al desván donde esperaba la caja fuerte de Marta. Si subía allí, tendría la ventaja del terreno elevado y un tiro claro a cualquiera que saliera del túnel. Pero si actuaban ahora mientras él estaba concentrado en la búsqueda, podrían tener la sorpresa de su lado. Tobías tomó su decisión. Empujó la salida del túnel lo más silenciosamente posible y rodó detrás de un montón de pacas de heno, el deringue listo en su mano. El buscador estaba a 20 pies de distancia, de espaldas mientras examinaba la escalera del desván. «Deja caer el rifle», dijo Tobías suavemente. El hombre se dio la vuelta con velocidad profesional, pero Bayelit ya estaba saliendo del túnel detrás de él, y se movía como alguien que había pasado años sobreviviendo siendo más rápida e inteligente que los hombres con armas más grandes. Ella tomó una horquilla de la pared y presionó las puntas afiladas contra la parte posterior de su cuello antes de que él pudiera desenfundar su arma. «El Deputy Marshal Crawford, supongo», dijo dulcemente. «Aunque ambos sabemos que esa insignia es tan real como tu preocupación por la ley federal». Crawford era un hombre alto con el tipo de cicatrices que venían de años de trabajo violento. No parecía tener miedo, lo que lo hacía más peligroso que alguien que pudiera entrar en pánico. «Señorita M. Fecal, el juez Morrison estará encantado de volver a verla». «Estoy segura de que sí. Hasta el momento en que esos mapas de encuesta sean entregados a las verdaderas autoridades federales». La voz de Bayelit transmitía una confianza que Tobías esperaba que no fuera completamente un farol. «Dime, Crawford, ¿sabe Morrison que Tobías descubrió lo que el padre de Marta documentó en esos mapas?» Algo cambió en la expresión de Crawford. «¿Qué mapas?» La pregunta llegó demasiado rápido con demasiada curiosidad genuina. Crawford no sabía nada de la caja fuerte. Morrison le había enviado para eliminar a Tobías y capturar a Bayelit, pero no le había dicho a sus asesinos contratados sobre el verdadero tesoro escondido en el desván del granero. Los mapas de encuesta que prueban que Morrison ha estado falsificando informes geológicos para las compañías de ferrocarriles durante los últimos 5 años, dijo Tobías, siguiendo el juego de farol de Bayelit. Los que muestran que ha estado vendiendo derechos minerales de tierras que pertenecen al gobierno federal. El rostro de Crawford se puso pálido. Un crimen así no solo derribaría a Morrison. Implicaría a todos los funcionarios territoriales que hubieran sido parte de la conspiración. Hombres como Crawford, que habían estado tomando el dinero de Morrison, se enfrentarían a la prisión federal o algo peor. «Esos mapas no existen», dijo Crawford. Pero su voz carecía de convicción. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Bayelit presionó la horquilla con más fuerza contra su cuello. ¿Por qué Morrison envió a 6 hombres armados para matar a un ranchero y capturar a una prostituta? ¿Qué tiene de tan valioso este terreno en particular que vale la pena un asesinato? Fue entonces cuando escucharon caballos acercándose al rancho a todo galope. Múltiples jinetes moviéndose rápido y con propósito. A través de la ventana del granero, Tobías podía ver antorchas a lo lejos. Al menos 4 hombres dirigiéndose directamente hacia su propiedad. ¿Refuerzos?, le preguntó a Crawford. La sonrisa del hombre era fría y depredadora. ¿Seguro? A Morrison no le gusta dejar cabos sueltos, y especialmente no le gusta dejar cabos sueltos que puedan saber sobre mapas de encuesta inexistentes. Bayelit encontró la mirada de Tobías al otro lado del granero, y vio el mismo terrible entendimiento reflejado allí. Morrison no solo había enviado hombres para matarlos. Había enviado hombres para matar a todos los involucrados, incluidos sus propios matones. Crawford y sus asociados sabían demasiado sobre las operaciones de Morrison como para que se les permitiera sobrevivir. «Esos jinetes no están aquí para ayudarte», le dijo Tobías a Crawford. «Están aquí para limpiar el desastre de Morrison». Todo. Por primera vez desde que lo capturaron, Crawford parecía genuinamente asustado. El miedo de Crawford se convirtió en su salvación.
Frente a la elección entre una muerte segura a manos del equipo de limpieza de Morrison o una supervivencia incierta con sus antiguos objetivos, eligió al diablo con el que podía negociar. «Hay un sendero trasero a través del cañón», dijo rápidamente, con su confianza anterior completamente abandonada. «Mi caballo está atado detrás de la casa. Si nos movemos ahora, podemos irnos antes de que lleven los asesinos de Morrison». «Después de que consigamos esos mapas», dijo Bayelit firmemente, manteniendo la horca presionada contra su cuello. Tobias subió al desván con el rifle de Crawford mientras Bayelit vigilaba a su prisionero. La caja fuerte estaba exactamente donde la recordaba, oculta bajo viejas mantas de caballo y equipo agrícola olvidado. Sus manos temblaban mientras giraba la combinación que Marta le había hecho memorizar hace años, temiendo que el mecanismo se hubiera oxidado y atascado. La cerradura hizo clic y se abrió, y dentro estaban los documentos de la encuesta enrollados que cambiarían todo. La cuidadosa caligrafía de su padre detallaba depósitos minerales, derechos de agua y límites de tierras que contradecían todos los mapas territoriales oficiales de la última década. Las compañías ferroviarias habían pagado enormes sobornos a Morrison por derechos sobre tierras que eran inútiles o pertenecían al gobierno federal. «Las tengo», gritó, metiendo los mapas dentro de su camisa. El sonido de los caballos que se acercaban se hacía más fuerte. A través de la ventana del granero, Tobias podía ver a 4 jinetes con antorchas, sus rostros ocultos bajo los viseras de los sombreros tirados hacia abajo. No eran hombres de la ley ni siquiera pistoleros contratados tratando de parecer oficiales. Estos eran verdugos. Crawford había estado diciendo la verdad sobre una cosa. Morrison estaba eliminando a todos los que estaban conectados con esta operación. «Muévanse», ordenó Bayelit, y los 3 corrieron hacia el caballo de Crawford. El animal era una robusta yegua castaña, construida para largas distancias y terrenos difíciles. Crawford montó primero, luego ayudó a Bayelit a subirse detrás de él mientras Tobias se subía a su propio caballo desde el corral. Montaron con fuerza hacia el sendero del cañón, dejando atrás el único hogar que Tobias había conocido. Detrás de ellos, una luz naranja floreció contra la oscuridad mientras las antorchas tocaban la madera seca. Los hombres de Morrison estaban incendiando su rancho, destruyendo cualquier evidencia que pudiera conectar a su jefe con las actividades de la noche. La casa donde Marta había muerto, el granero donde había planeado almacenar heno para el ganado que nunca poseería. Todo desapareciendo en llamas. Pero el conocimiento local de Crawford resultó invaluable. El sendero del cañón era estrecho y traicionero, imposible de seguir en la oscuridad sin alguien que conociera cada giro y revuelta. Al amanecer, estaban a 30 metros de distancia y subiendo hacia la capital territorial. 3 días después, se sentaron en la oficina del Marshal federal William Hayes, observándolo examinar los documentos de la encuesta con creciente asombro y furia. Hayes era uno de los pocos funcionarios federales que Morrison no había podido comprar o intimidar, y las pruebas extendidas sobre su escritorio representaban el mayor caso de corrupción territorial en la historia del oeste. El juez Morrison enfrentará cargos federales por conspiración, fraude y asesinato. Hayes les dijo que el testimonio de Crawford combinado con estos documentos lo condenará a cadena perpetua. Crawford, que recibió inmunidad a cambio de su cooperación, asintió con gravedad. La red de Morrison se extiende a 7 territorios e involucra al menos a 20 funcionarios federales. Esto va a derribar la mitad del gobierno territorial. Tobias apenas los escuchó. Estaba observando a Bayelit, que estaba de pie junto a la ventana del mariscal, mirando la bulliciosa ciudad capital. Había estado callada desde que dejaron el rancho, profesando la realidad de que sus años de huida finalmente habían terminado. «¿Qué pasa ahora?», le preguntó cuando estaban solos fuera del edificio federal. Ella se volvió para mirarlo y él vio algo en sus ojos verdes que no había visto antes. «Paz. Ahora testifico contra Morrison y ayudo a asegurarme de que nunca lastime a nadie más». Ella dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el jabón que ella había usado en la pensión en lugar del perfume caro de aquella primera noche. Y entonces,
Si me aceptas, me gustaría ayudarte a reconstruir ese rancho. Ya no tengo un rancho. Los hombres de Morrison lo quemaron hasta los cimientos. Pero tienes la tierra, y el gobierno te va a compensar por tus pérdidas, además de los daños por lo que Morrison te hizo pasar. Su sonrisa era suave y genuina. Además, tengo algo de dinero ahorrado, suficiente para comprar ganado y madera y lo que sea que necesitemos. 6 meses después, Tobias Crowe estaba de pie en el porche de su nueva casa, observando a su esposa cuidar el huerto que había plantado detrás del granero reconstruido. Violet había cambiado sus vestidos carmesí por ropa de trabajo práctica y sus labios pintados por el rubor natural que venía del trabajo honesto bajo el sol del oeste. Había cumplido su promesa de ayudar a reconstruir, pero más que eso, lo había ayudado a reconstruirse a sí mismo. El viudo solitario que había pedido una novia por correo ya no estaba, reemplazado por un hombre que había aprendido que el amor podía crecer en el suelo más inesperado. El juez Morrison murió en prisión federal 18 meses después de su condena, asesinado por reclusos que descubrieron su historia de explotación de mujeres y niños. Crawford comenzó una nueva vida como un legítimo agente de la ley en California, y los mapas de las encuestas que casi les costaron la vida se convirtieron en la base para una nueva legislación federal que protege los derechos territoriales. A veces, por las noches, Tobias encontraba a Violet leyendo los relatos en el periódico sobre el juicio de Morrison, asegurándose de que la justicia realmente se estuviera sirviendo. Pero sobre todo miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás, planeando mejoras para su rancho y hablando sobre los hijos que esperaban criar allí. El ranchero había pedido una novia y en su lugar recibió el amor de su vida. Algunos errores, como resultó ser, fueron las mejores cosas que le podían pasar a un hombre. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.